Bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo contenido misterioso, bastante interesante, porque hace rato quería hablarles de este tema en específico, porque definitivamente hay como muchas cosas en la historia que no conocemos y que guardan secretos bien interesantes. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos todos los días, y en mi segundo canal. Pero bueno, ahora sí, no nos extendamos más, así que comencemos. Misteriosos artefactos históricos. Número 1. El mecanismo anticitera. Bueno, este mecanismo fue encontrado hace algún tiempo justamente en Anticitera. Se calcula más o menos cuando se encontró y se comenzó a investigar que fue construido entre el 70 y el 200 a.C., teniendo más de 2200 años de antigüedad. En el momento que lo encontraron tenía un gran deterioro, obviamente, así que para la investigación decidieron hacer una réplica, y ahí fue cuando encontraron cosas bastante interesantes. La apariencia de esto es como si fuera un reloj de mesa de aproximadamente 30 centímetros por 18 por 9. Sin embargo, lo curioso de él es que contenía más de 15.000 caracteres en lengua corintia. Cuando comenzaron su estudio se dieron cuenta que se enfrentaban a algo que se podía denominar el primer ordenador o computador de la historia. Cuando comenzaron a ver su utilidad, descubrieron que parece ser que en este momento lo utilizaban como una calculadora para prever la posición del Sol, de la Luna y de algunos planetas. Incluso podía prever algunos eclipses. Según los investigadores, los engranes que tiene este mecanismo se le llaman engranes diferenciales, cosa que fue uno de los mayores impactos al descubrir este objeto, porque era un conocimiento muy avanzado para las personas de esa época. Era bien interesante que los primeros relojes astronómicos en la historia se descubrieron más o menos en el siglo XIV, y esto ya lo habían construido casi 1000 años antes. Esto obviamente produjo bastantes dudas. Se comenzó a teorizar de dónde podía provenir realmente este objeto, si había sido construido por seres humanos o no, pero a pesar de todo, algunos científicos piensan que los griegos de este momento sí tenían algunos de los conocimientos suficientes para construirlo. Aún sigue siendo uno de los objetos más maravillosos y también misteriosos de la historia, que nos trata de explicar un poco sobre nuestros orígenes. Número 2. Los dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos reciben este nombre porque obviamente son objetos compuestos de 12 lados diferentes, realizados normalmente en piedra o bronce, pues estos específicamente. Estos objetos se han convertido en una fuente de investigación bastante curiosa, pues se han ido encontrando cientos y cientos en diferentes lugares de Europa, entre esos Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y Hungría. Lo curioso de estos objetos es que cuando los comenzaron a encontrar, lo hicieron en Roma. Esto decía que probablemente provenían de esta cultura, y fue bastante curioso, pues en los textos romanos no se decía por ningún lado o se mencionaba la existencia de esto, a pesar de que ellos eran bastante calculadores. Los que han encontrado varían en tamaños desde 4 centímetros hasta 11, y también algunos tienen unas puntas muy específicas en cada uno de los lados. Según algunos historiadores, ven la existencia de estos dodecaedros como alguna investigación zodiacal por el hecho de que son 12 signos diferentes, también probablemente un objeto de medición en la época en cuestiones de agricultura. Otras personas han pensado que han sido medidores para calibrar algunas tuberías de agua. Otros piensan que son simples esculturas que fueron también juguetes para niños, y otros piensan que era un artículo religioso. Esto último porque algunos de estos los encontraron en las tumbas
lenguas de algunas personas. Lo curioso es que muchos dicen que probablemente era un objeto prohibido para la época por las diferencias en las que lo han encontrado y que no todo el mundo los tenía. También es bastante curioso porque la mayoría han sido encontrados dentro de tesoros o lugares que parecían ser muy valiosos para sus dueños. Aún no se tiene idea de dónde provienen o cuál era su función, pero es bastante curioso que todavía al día se siguen encontrando algunos de ellos. Número 3. La batería de Bagdad. Este objeto fue descubierto en los años 30 en un área arqueológica cercana de Bagdad. Esta era una vasija de 13 centímetros, la cual tenía una barra de hierro sobresaliendo de su boquilla. Dentro de esta tenía un cilindro de cobre y adentro había de nuevo otra barra de hierro. El hombre que encontró este curioso artefacto lo llevó a la respectiva investigación y fue allí donde descubrieron que parecía tratarse de una batería o una pila. Sin embargo, para muchos es muy curioso la fecha en que data la realización de pues fueron 2000 años antes de que las verdaderas baterías se inventaran. Según descubrieron, el artefacto tenía algunos elementos de corrosión, lo que podía indicar que se había echado algún tipo de líquido o agente ácido, ya fuera vinagre o vino en la época, para activarlo. Se descubrió que este artefacto podía generar alrededor 0,8 a 2 voltios, pero para generar una potencia suficiente sobre algún objeto se tendrían que poner muchos conectados a través de cables, pero los cables no se hallaron. Lo realmente curioso es que alrededor de toda la historia nadie ha encontrado algo parecido, e incluso se ha pensado que probablemente esto se utilizaba como algún método medicinal, donde a través de pequeños pases eléctricos se podía ayudar para algún tipo de articulación o movimiento muscular. Sin embargo, se logra descubrir que la potencia que lograba generar probablemente no hiciera el efecto que se buscaba. Para el momento solo se ha podido descubrir que se trata de una especie de batería, pero no hay muchas más respuestas sobre su origen o su uso. Número 4. El manuscrito de Voynich. Creo que ya he hablado en algunas ocasiones sobre este manuscrito, pero hoy les extiendo un poquito más la información porque se me hace bastante interesante. La existencia de este manuscrito se dice que data de más o menos de 1580, cuando el emperador Rodolfo II, quien era muy interesado por todo el tema de la magia oculta, adquirió este libro de un mago llamado John Dee y un hombre que se le conocía por ser embaucador llamado Edward Kelly. Este manuscrito fue leído por él, pero pasó después por muchas otras manos hasta llegar en 1912 a Wilfrid Voynich, y por ende de allí es su nombre. Este hombre, Voynich, era un científico que estaba comprometido y casi seguro que a través de algunas herramientas de la alquimia podría revolucionar la ciencia moderna, así que se puso en la búsqueda de diferentes libros y fue cuando encontró este por casualidad. Años después, para 1969, su esposa, y ya después de la muerte de él, lo intentó vender a toda costa. Sin embargo, no le ofrecieron nada de dinero por la extrañeza del manuscrito y terminó regalándolo a la Universidad de Yale. Dios mío, gran error, porque ahora es una de las cosas que más vale en el mundo. Lo curioso realmente está dentro del manuscrito, lleno de páginas con un montón de mensajes que no muchas personas entienden. Hay diagramas que tienen que ver con signos zodiacales, temas astrológicos, también temas herbarios, donde incluso hay plantas que ni siquiera existen. Hay una constante de dibujos de personas humanas, algunas también con rasgos muy particulares, e incluso hay una sección de farmacología que parece incentivar el uso de algunas cosas particulares con resultados muy mágicos. El libro mide 22 centímetros por 15 y se dice que contiene cientos de dibujos y más de 37.919 palabras escritas en un idioma que no se conoce mucho realmente. Se puede pensar que fue realizado entre 1400 y 1439 y se dice que la letra que se utiliza es una cursiva muy parecida a los caracteres latinos utilizados en Europa a mediados del siglo XV.
hace. Desde que Voynich lo tuvo hasta la actualidad, cientos de historiadores y científicos han tratado de descifrar los mensajes ocultos en este, pero no se ha logrado hacer nada al respecto. Para algunas personas, este texto contiene todos estos dibujos y temas astrológicos y herbarios que son algún tipo de receta que tiene que ver con temas de la alquimia. Según cuentan, actualmente una inteligencia artificial logró descubrir que el idioma en el que está escrito es el hebreo, pero la particularidad de los dibujos, entre otras cosas, no logran explicarlo. Muchas personas piensan que fue escrito por una persona que se comunicó con seres de otros planetas y trató de hacer un resumen de la vida en este, pues como les digo, hay muchos elementos y dibujos de cosas que ni siquiera existen. También dicen que es un idioma fluido de otra civilización, pero también muchos piensan que simplemente se trata de una estafa y que fue compuesto o escrito por personas que buscaban simplemente venderlo a un precio elevado, haciéndole creer a otras personas que se trataba de un mensaje, una salvación o algunas recetas para la humanidad. Yo no sé qué pensar, se me hace bastante interesante y ojalá algún día lo pueda ver. Número 5. Los artefactos quimbayas. Bueno, este me emociona en particular porque es de acá de Colombia, amigos, y es muy interesante. Los artefactos quimbayas, o conocidos como aviones precolombinos, son unas figuras fundidas en oro que fueron encontradas aquí en Colombia, en la zona de Otún, en el Tolima. Estos dicen que pertenecían justamente a la cultura quimbaya, pero la particularidad de esto es que parece que fueran una especie de avión, cosa que no existía para ese momento. La mayoría son fusiones entre animales, pero también parece ser que tienen elementos de aviones, y muchos comenzaron a preguntarse el por qué ellos hacían este tipo de figuras. Obviamente la pregunta era porque ninguno de los animales que se utilizaban realmente existen, así que las personas se comenzaron a preguntar si estos eran naves o cosas particulares que estos indígenas veían y querían recrear. En 1996, incluso tras este gran misterio, unos investigadores alemanes decidieron construir unas réplicas exactamente iguales que fueran máquinas voladoras y descubrieron que funcionaban perfectamente. Tenían las mismas características físicas, solo que eran un tamaño mayor, pero funcionaban a la perfección como aeronaves. Esto obviamente generó mucho más misterio de saber por qué estas personas crearon estas figuras que, a comparación de muchas otras precolombinas, tenían unas formas bastante específicas. Algunos relacionan esto con temas de extraterrestres e incluso algunos piensan que tiene que ver con el tema de las líneas de Nazca en Perú. No se ha resuelto el misterio, pero estas figuras están acá en el Museo del Oro para que las vayan a ver. Pero bueno, chicas, hasta aquí nuestro conteo de objetos misteriosos de la historia. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme me gusta, los deditos arriba. Coméntenme qué otros objetos les gustaría que hablara o si se me pasó algún detalle de alguno. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.